Buenas nit, buenas noches. Hoy comenzamos una nueva etapa, ya que la noche de Game 69 ha desaparecido. Y comenzamos esta noche con el primer capítulo de lo que va a ser estos podcasts de la nit del Llama 62, ¿no? Tenemos en el control de sonido a mi sobrino, al Peragador, que está amenizándonos con unas sintonías, ¿no? Como tal, ¿no? Y bueno, pues va a ser una nit que la vamos a dedicar a lo que es esta noche, a la Dreamcast, ¿no? Va a ser una serie de monográficos sobre las distintas consolas a lo largo del tiempo, ¿no? Y hoy comenzamos quizá por una de las consolas, digamos que más desconocidas en muchos casos, pero también una de las conocidas más totémicas, ¿no? A la hora de que los consoleros, ¿no? La adoren, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces hoy vamos a comenzar a hablar de lo que fue la Dreamcast, ¿no? Va a ser un programa que yo creo que nos va a llevar unos cuantos minutos, posiblemente podamos tener hasta una segunda parte, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo un poco lo que fue esta consola, ¿no? En la imagen podemos ver lo que fueron las dos versiones, la versión PAL y la versión NTCC, la de los Estados Unidos. Y bueno, pues la verdad es que era una consola realmente bella, blanquita, ¿no? Con sus cuatro, digamos que posibles pads, ¿no? O como queráis llamarlos, o mandos, ¿no? Que se podía jugar, ¿no? Pues a juegos, por ejemplo, no sé, que vamos a recordar, pues algunos un poco desastrosos, ¿no? Como el Sonic Shuffle, ¿no? Un juego bastante malo, si lo compara uno con el Mario Party de la época, pues que no sé qué recuerdo cuál sería, el 5, no, el 5 no, sería el 3, ¿no? Sí, porque en la época de Nintendo 64, pues más o menos esa época. Pero bueno, no hay color, no hay color. Pero tenía esa posibilidad de poder jugar, ¿no? Y realmente, pues era importante, ¿no? La consola era una consola, digamos que para la época era revolucionaria, ¿no? Porque tenía una conexión online, ¿no? De 56K, en el caso de Japón y de los Estados Unidos, y de 33,6, creo recordar, para lo que era lo que era la versión europea, ¿no? Que no me salía en este momento, ¿no? Pero bueno, digamos que los servicios online eran en los States a través de Seganet y a través de Dream Arena en lo que era Japón y Europa, ¿no? Como en ambos, ¿no? Era 33,6. Y es como estaba viendo, ¿no? El tema de como tal, ¿no? La consola, pues bueno, una consola de 128 bits, ¿no? Con un procesador Hitachi, ¿no? De 32 bits a 200 MHz, que realmente, pues bueno, funcionaba muy bien. El lanzamiento se realizó el 27 de noviembre del año 98 en Japón. Y aquel mítico en los States, que yo recuerdo que estaba viviendo yo en aquella época, ¿no? Que fue el 9 del 99. Ese año es el 99, ¿no? Que la leche, la leche fue. Y luego ya, posteriormente, el 14 de octubre, prácticamente un mes después, salió, digamos que Europa, ¿no? Como tal, ¿no? Las características que podía tener, digamos, que la Master, esta maestra, por llamarlo de alguna manera, esta Dreamcast, ¿no? Digamos que los puntos a resaltar, ¿no? Pues era quizá, ¿no? Entre ellos el soporte, ¿no? El CD, ¿no? Que en este caso era GD, ¿no? El Gigadisc, ¿no? Que podríamos llamarlo así, ¿no? Que tenía 1,2 gigas versus a lo que eran los 700, más o menos, que tenía un CD habitual, como el que podía utilizar, por ejemplo, la PS1, ¿no? Como tal, ¿eh? Otras características que pudiéramos resaltar, ¿no? Pues no sé. Podemos ver alguna vez el modem, pues sí, realmente lo tenían, tanto en Europa como en lo que hemos comentado antes, y como en Japón. En el caso de Tectoy en Brasil, lo vendían como un accesorio aparte, ¿no? Tal y cual. Y realmente, pues bueno, los colores realmente eran magníficos, magníficos, porque digamos que estamos hablando posiblemente de una de las mejores consolas del momento, es decir, casi 16,77 millones de colores de manera simultánea, ¿no? Algo realmente espectacular, ¿no?
quizá la espiral, vamos a analizar un poco a continuación, la espiral de la Dreamcast, vamos a refrescar un poco los tres logotipos, ¿no? Pues teníamos el logotipo, el que era pues, como un suc de taronja, ¿no? Como tal, ¿no? Que era el de para la versión japonesa y para la versión de los Estados Unidos, ¿eh? Luego teníamos uno que veréis ahí en el medio, que realmente es complicado porque quizás se pierde en algunas cosas. Yo nunca supe si fue un tema de pantonés o un tema de querer diferencial. Esto salió en la consola canadiense de color rojo. Eh, Casi un color rojo que cuando uno la ve, como la ha podido ver yo en su momento, pareció, o sea, que se podía parecer. Es que son Prot vermel, ¿no? Como se dice en castellano, un pimiento rojo, ¿no? Era como así como muy tal cual. Y bueno, pues salió solamente. Y luego teníamos ya la versión azul, que es la nuestra, la versión europea, que es la que tenim todos en lo que es esta, que era, bueno, pues digamos, que son los símbolos que yo creo a la hora de que la gente vea, sobre todo con los juegos y sobre todo con los accesorios, aunque en muchos casos sean absolutamente compatibles, es decir, una Visual Memory Units es igual, lo puedes utilizar perfectamente en una versión americana como una versión europea, ¿no? Como tal, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis esto, es curioso que Canadá tuviera su propio color, ¿no? No sé si sería un error de Pantone a la hora de hacerlo y ahí se quedó. No sabemos que es que si se quiso diferenciar de lo que era del mercado americano las unidades. No lo sé. Pero bueno, es una curiosidad que vale la pena tener en cuenta, ¿no? El mando, la definición del mando, como veis, tenía esas dos Visual Memory Units que podían, se conectaban en la parte trasera. El cable ya sabéis que iba por la parte de abajo, hacía una extraña vuelta, ¿no? Pero bueno, era así. El mando, digamos que la cruceta era un poco extraña, ¿no? A la hora de manejar, pero sí era un mando cómodo, te sentías bien, era un mando, aunque grande, sentías, y bueno, pues era una manera de manejarlo, y incluso los, digamos que los juegos de conducción iba el tema bastante bien, ¿no? Como tal, ¿no? Bueno, pues aquí ya tenemos una pincelada, ¿no? De lo que ha sido la Dreamcast como tal, que estuvo en torno a los 10 millones de unidades que vendió en todo el mundo. Ya sabéis que el diseño pues se movió entre aquella pugna del Yamamoto y de 3 DFX y de aquello que se armó, de que si la bolsa, unas historias extrañas. Y bueno, pues una cosa que realmente era un poco patética, ¿no? De lo que se llevó a comentar sobre el tema, ¿no? Y hubo unos juicios entre Sega y todo eso, son cosas que realmente pues, no conducen a nada. Y realmente triunfó Yamamoto. Y bueno, eso es lo que, bueno, si no quiero recordarlo, ya no me acuerdo si era el puto Yamamoto o era el puto otro. Es que ya se te olvidan las cosas con el paso de los años, ¿no? Ay, sí, el de abajo, sí, no, bueno, el otro, es que ya no me acuerdo. Joder, esto es la memoria de Hideki Sato. Ay, pues eso, que al final, pues eso se utilizó. Y al final se utilizó el diseño de Sato. Si es que, claro, si es que a uno se le va la cabeza, ya se le va la cabeza con el paso de los años y le da totalmente, ¿no? Y bueno, luego tenemos otro tema que teníamos por ahí, que era el tema de que utilizaba, ya sabéis, la versión esa de Windows CE, que realmente utilizaba algunos juegos y que realmente, pues bueno, pues no todos los juegos ya lo emplear, aunque Microsoft ya empezó la jugada malvada, como también parte de la eje del mal de aquella época, de intentarse introducir en este mundo, que lo logró a través de la Xbox, ¿no? Que quizá no llegue a la que siga en aquella generación, también tuvo una gran calidad como consola, que haremos un programa específico sobre la Xbox como tal, ¿no? Y ya, bueno, pues ya terminamos esta primera parte, ¿no? Y haremos una segunda parte sobre los juegos más sencilla para ahora de terminar, ¿no? Un poco más, con lo cual ya damos final a esto, ¿no? Realmente estamos muy contentos de poder hacer esta nueva, digamos, etapa, Singame 69, porque el programa era totalmente inviable, ¿no? Como tal, ¿no? Y da pena, da mucha pena, pero bueno, entonces nos vamos a despedir ya, dándonos un gran saludo a todos, ¿no? Y esperando que la segunda parte os guste en cuanto a lo que sean los juegos principales de la Dreamcast
en aquella época y damos punto a mi sobrinito Alperagador, que nos va a seguir intentando con su música. Adeu a tots!